Bienvenidos a Chisme Viejo, el podcast de chisme espeluznante y misterioso. Sean bienvenidos a este espacio donde el chisme es prioridad, porque aquí en Tabasco el chisme es un deporte y la gente lo practica. Tan así que en la mañana te inventan un chisme y en la tarde te lo confirman. Perfecto. Y bueno, nos presentamos, yo soy Will. Y yo soy Lorenzo. Y bueno, esperemos que les guste este primer episodio. Ok, esta persona se llamaba Laureano Ojeda, o Márquez, dependiendo de la región. Dependiendo de la región y a quién le preguntes. No está especificado, pero se calcula que nació en la última década de los 1800, en Mérida, Yucatán. Nació en una numerosa familia católica, hijo de un carpintero, y aunque tuvo pocos años de estudios, le gustaba leer, en especial el Antiguo Testamento. Desde pequeño, él empezó como a acuñar esta creencia de que él era el profeta Enoc. No hay más información acerca de su niñez, excepto que a los 21 años ayudó a una muchachita a escaparse de su casa. Él dice que no tenía ninguna intención más que ayudar, y que esta mujer sufría mucho, y lo obligaron a casarse con ella. Bueno, hasta donde yo sé, en Yucatán en esa época de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, Yucatán era un lugar un tanto difícil. Difícil porque en ese tiempo todo el sureste estaba aislado. Prácticamente para la gente del centro del país el sureste no existía. Era solo selva, calor, mosquitos y gente que quién sabe cómo carajos vivía allí, ¿no? Pero Yucatán en especial era un lugar de haciendas henequeneras, donde había esclavitud desde luego por parte de los hacendados, descendientes de españoles, mayas, pero descendientes de españoles, que tenían muchos esclavos en las grandes haciendas que se dedicaban a eso. Entonces, por ahí hubo muchas rebeliones también. Está la de Jacinto Cané, que es la más célebre de todas ellas. Y bueno, no dudo que en ese contexto, pues, Enoc haya decidido ayudar a alguien, ¿no? A escaparse de su esclavitud o de la situación que vivían. Ok, bueno, esta información que te estoy dando la dijo él mismo. Y dijo que nada más de su casa. Sí. Quizás no especifican, nada más dijo que ella sufría mucho. Ok. Bueno, lo obligaron a casarse y tuvo un hijo. Se presume que su hijo se llamó Aristeo Ojeda. Y pues se dedicó a la carpintería como su papá. Pero a los 19 años tuvo una visión. Se le aparecieron los 4 jinetes del apocalipsis. Ah, caramba. Y le decían, güey, haz la luz, güey, haz la luz. ¿Y qué crees que hizo? La luz. No, abandonó a su familia, güey. Hijo de... Abandonó a su familia y se fue a Veracruz. En Veracruz encontró chamba en una oficina gubernamental. Pero ahí llegó una segunda revelación. Hubo una voz que le ordenaba esparcir amor y bondad por todos lados. Como el señor Burns. Ajá, exactamente. Sí. Les traigo amor. Les traigo paz, así. Y pues fue lo que hizo. Ahí sí acudió al llamado, se fue al mar y se quitó los zapatos como primera muestra de abandonar su identidad de Laureano, y ahora era Enoc, y empezó a caminar. Vino desde Veracruz a pie. Imagínate, en ese tiempo no había ni carreteras. No había carreteras en el sureste. El tren llegaba solamente hasta Veracruz, hasta donde yo sé. Después de la época de Porfirio Díaz fue que empezó a llegar la infraestructura ferroviaria un poquito más acá. De hecho llegó hasta Yucatán por allí, pero pues en principios del siglo XX el sureste está bien comunicado, nada más pues los ríos y hasta ahí llegabas. La manera de venir al sur de Veracruz, la manera de venir a Tabasco, llegar a Campeche, a Yucatán era por barco.
Vamos a dar la descripción general de cómo era el profeta Enoch, el recién, En su persona, en ¿no? su persona, ¿no? Las personas lo describieron como mediana estatura, cabello largo, barba tupida, ojos almendrados. Algunos dicen que negros. Yo creo que almendrados se referían como a la forma. Ajá. Es- Aunque es el color, porque técnicamente el color negro en los ojos no existe. Ujú. No existe. Entonces, puede ser que sea referente a su color, ¿no? Siempre iba vestido con una túnica, a veces blanca, a veces simplemente de cualquier color. Pantalones rotos, eso era como siempre. Un morral al hombro, con algunas pertenencias. Y un cayado, que no utilizaba como para caminar, era de puro outfit. Era como un báculo. accesorio. Un accesorio, un báculo, ¿no? Esta persona dormía en campo abierto, bajo una lona. Nunca aceptaba dormir dentro de una casa. No aceptaba dinero ni bienes y no comía carne, güey. A grosso modo, lo que hacía era predicar sobre Dios, enseñar el Padre Nuestro y lanzar profecías y consejos sobre tiempos de desgracia. Esa era como su rutina diaria. ¿Ok? Entonces, de lo primero de que se conoce de esta persona data de 1903, en un pueblo que se llama Caua, en Yucatán. Llegó una tarde, se sentó como en una escuela y como que como a lo que yo entiendo, como que llamaba a las personas y les decía, oye, te traigo un mensaje, ¿no? De Dios, y se reunieron varias personas. Se reunieron unos ancianos, como me imagino que en las comunidades mayas, como personas de respeto, ¿no? Personas mayores. Y hablaron con él. Entonces, le ofrecieron hospedaje, él se negó. Le ofrecieron comida y él nada más dijo que iba a comer miel y bananas. Plátano. Sí. Eso fue lo que hizo. Ahí se durmió, en esa misma esquina, ahí afuera. Ahí pasó la noche y al día siguiente habló con los hombres del pueblo y les dijo que sembraran legumbres, papas, yucas, cosas que tardaran en descomponerse o en madurar. Y dijo la siguiente profecía, que en la zona arqueológica de Chichén Itzá iba a caer granizo y una vez que terminara iban a caminar sobre hielo. Luego la lluvia azotaría y soplaría el viento fuerte. Y bueno, dio esa profecía sobre Chichén Itzá y a las 7 de la mañana, ¿qué crees que hizo? ¿Se fue? Se teletransportó, mamá. Era Saiyajin. Se teletransportó a 21 kilómetros de distancia en Valladolid. Desde el pueblo donde estaba. Desde el pueblo donde estaba. Siguió con su rutina de predicar y lo arrestaron. ¿Por qué? Pues un oficial llamado Centeno lo acusó de loco y nomás para joder lo mandó a rapar. Esa es una constante. Sí, esa como que fue una constante de Nogue en donde quiera lo querían rapar el tipo. Bueno, era como consigna, ¿no? De encontrárselo. Ahí va un tipo peludo. Digo, hay que recordar que estamos hablando de los años 30 del siglo pasado, o sea, donde los hombres tenían que verse como hombres. ¡Wow! No había entendido eso. Para mí Sí, como que sí. tenía un kink con su cabello y por eso nomás por chingarlo. No, pues igual, o sea, imagínate, ves a alguien con el cabello muy largo, de barba, entonces, en facha indigente. Uh-huh. Y bueno, también el contexto del México de ese tiempo, la educación no era como para todos, había muchos mitos alrededor de ciertas cosas, la gente le tenía miedo a otras cosas. Uh-huh. Y en muchas partes, bueno, en Tabasco, si venías con un mensaje religioso en los años 30, eras colgado de una ceiba, ¿no? Sí. 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 Ok, pinche lecho, güey. Sí, vamos a hablar de ese tema en otro capítulo. Sí, en otro capítulo, sí. Ok, pues bueno, lo raparon, güey, nomás por joder. Y pues bueno, pues como pues no te pueden meter a la cárcel nomás por ser indigente, pues lo soltaron. Sí. Él no se enojó. Y cuando lo soltaron se fue y dijo que el oficial iba a pagar por haber sido culero con él. 6 semanas después, Centeno fue balaceado por un pistolero. El asunto era de que este vato estaba teniendo una aventura con una mujer casada. Pues coincidencia o destino. Entonces, el esposo de esta mujer, pues mandó a matar a Centeno. Enoch partió, llegó al siguiente pueblo, no se especifica cuál, solo que lo asaltaron, lo madrearon y lo robaron un machetito que llevaba, güey. Y también pagó el asaltante. No. Algunas personas mencionan que una vez pidió aguamiel y vieron que cuando se la comía le crecía el pelo, güey.
Por eso lo podían rapar a cada rato, güey. Ajá. Bueno, entonces entró una zona rebelde, como tú lo decías, había como mucho levantamiento de estos esclavos del Enequén. Y la gente dijo, mira, este vato, vamos a llevarlo al pueblo. Y bueno, estos hombres cuentan de que él era muy evasivo para entrar en plática. O sea, como él predicaba y decía y gritaba y todo, pero una plática acá íntima. O sea, yo te hablo aquí, pero tú no me hables. Nada más escucha y ya, ¿no? Exactamente. También estos dicen que no comía carne, sino que no comía en absoluto. Pero que fumaba de a madres. Fumaba como que cuando encontraba tabaco, como que en esa zona había mucha mucha producción o crecía. Siempre la andaba arrancando y andaba acumulando tabaco en sus bolsillos. Y cuando llovía prendía un cigarro. La cosa es que ni el cigarro ni él se mojaban. Entonces como que estaba medio loco ese cigarro. Hay que recordar que todo esto pues ahora sí que relatado de manera oral, porque no hay así como que documentación acerca de eso, ¿no? Ahí vamos. Porque bueno, ¿quién va a documentar a un loco? Exactamente. Pues bueno, vamos a eso, ahí llegaremos a ese punto. Él mencionó que él había venido porque se acercaba el fin del mundo. Que el anticristo vendría por estas tierras. Y un hábito que tenía era que a todos los hombres les decía José y a todas las mujeres les decía María. Sin importar. No, me llamo Lorenzo, no, José. José, bueno. Se quedó en Tusigo unos días, iba predicando a pueblos cercanos, regresaba e hizo un milagro que como a mí me encantó. Una vez estaba enseñando del Padre Nuestro a un grupo de niños. No le explican mucho, pero ¿qué tantos? Pero eran un chingo de chamaquitos. Y sacó una bolsita. Y le dijo a los niños, mete la mano y sacó una galleta. Y sacó el niño y ¡pum! Tú también. Y fue pasando la bolsita. Y jamás se acabaron las galletas. Y ya pues cuentan que la bolsita era como el tamaño como para 3 o 4 galletas. Y le dio de comer a todo el pueblo. Pues no el pueblo, sino a todos los niños que andaban con él. Los empachó a pura galleta. Sí, pues yo creo que hasta repitieron, güey. Sí. Y bueno, luego llegó a Chanchen y mató a un anciano. ¿Cómo lo mataría? Con galletas. No, bueno, mientras enseñó el Padre Nuestro y pues dio gala de sus lúgubres premoniciones, dijo que el anticristo ya estaba entre ellos y que eran los protestantes que estaban llegando a la zona. Ya. Y que cualquiera que los escuchara iba a alejar estas personas iban a alejar sus almas de Dios y serían arrastrados al infierno. El caso que este anciano se friquió, o sea, empezó a pensar un chingo en eso y de tanto miedo y desesperación se murió. Me imagino. ¿Sabías que en ese tiempo había una leyenda que decía a la gente mayor que en el año 2000 se iba a acabar el mundo? Sí, luego en el 2012. Sí. Pero no, esto no tenía nada que ver con las cuestiones mayas. Creo que estaba un poco relacionado con lo que no predicaba. Los ancianos estoy hablando de ancianos que eran ancianos en los 80s, 70s, 80s del siglo pasado, decían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo. Pues por ahí va el asunto. Sí. Es que puede tener relación tal vez con que Enoch también pasó por acá. Bueno, lo que menciona en los papers que leí, como un breve paréntesis de lo de Yucatán, porque como que en Yucatán estuvo más tiempo por ser su tierra, claro. Su estado. Claro. De hecho, mencionan que en el paper que leí, que Enoch leía algo que se llamaba la historia de Dios o la historia de la humanidad, que es como algo de la cultura maya, que era como que decía lo que había pasado y lo que va a pasar. Ya pues como que no lo relacionaba con la Biblia. Sí, una especie como del Popol Vuh o el Chilam Balam, ¿no? Exactamente. Sí, como algo así profético, pero pues ya maya. Sí. Ya hizo mató al anciano, güey. Lo impresionó y lo cerrechó. Lo impresionó y lo mató. Entonces hubo un grupo de personas que lo escoltaron a un pueblo que se llama Santa Cruz. Y comenzó a llover. Entonces, como tú dices, no había casi carreteras. Entonces los caminos que habían se llenaban de lodo o se inundaban. Y decían pues que todos tenían dificultad para caminar. Pero no flotaba sobre el camino y ni se manchaba, ni se batía, iba fumando y no se le apagaba el cigarro.
un día no caminaba rumbo a Timucuy. Y en esa vía se encontró con un camión que transportaba pencas de Nequén. Entonces Enoch le pidió el ride. Ujú. Y el vato le dijo, no, güey, pinche por 8, güey. Sí. Poco más adelante el camión se descompuso y el chofer tuvo que caminar hacia Timucuy. Al llegar, vio sentados en la puerta de una tienda de Enoch. Estaba totalmente fresco, descansado y se quedó como un chingado. Llegó este cabrón hasta acá, güey. Antiguos habitantes de San Antonio Tehuitz recuerdan que de pronto Enoch se les apareció cuando se encontraban descansando bajo una frondosa ceiba. De regreso del trabajo y al terminar, Enoch se dirigió a uno de los labradores para pedirle un poco de agua. El campesino se negó a dársela. Instante después, el líquido se evaporó. Pero como que eran milagros, pero vengativos, ¿no? Porque, dame el ride. No te. Pues culero, se te va a descomponer la camioneta, ¿no? Y acá voy a andar Sí, yo. sí, acá voy a estar yo voy todo a- chido, y voy tranquilo y tropical. Así, Me puedo teletransportar, sí, güey. yo no necesito caminar, nada más es para ver si me ayudas, ¿no? Como, Claro, güey, te estoy tentando. sí, casi aplicando las palabras de Jesús, ¿no? De que me viste hambriento y no me diste de comer, y me diste sediento y no me diste agua, me viste enfermo y no me consolaste, así como que no me vengas a pedir ayuda después, y él aplicando quizás esa parte, ¿no? Me viste caminando y te pedí ayuda y no me la diste, pues tú vas a caminar, Como aplicando karma instantáneo, ¿no? Sí, como que, dame agua porque tengo sed. No te doy, estás pendejo. Pues ahora ni tú vas a beber. Y mocos. Pues sí, está cabrón, güey, pinche no. Bueno, ¿te acuerdas de la granizada que Que predicen? había predicho, sí. Bueno, el 14 de abril de 1914 se produjo la granizada más fuerte que se recuerda en la región de Chichén Itzá. El granizo era tan grande y denso que tomó más de un día para que se derritieran las bolas de hielo. Ujú. Y el bosque se quedó desnudo, o sea, como el granizo despedazó al Sí. follaje, los arbustos, Sí, todo. quemó todo, ¿no? Todo, y la ciudad quedó expuesta, cosa que jamás había sucedido. Y hay que ver que imagínate que para que eso suceda, digo, la temperatura promedio de Yucatán es de 38 grados centígrados. Imagínate que pase un día para que se derrita. Obviamente, el dato inútil del día que nadie necesita es que Yucatán, muchos lo clasifican como que está en el sureste, pero está más al norte que, por ejemplo, que Puebla. Entonces, hay un punto de Yucatán en donde hay temperaturas cercanas a los 0 grados, cuando es invierno. Bueno, llegó al pueblo de Los Citas. Algunas personas dicen que pues ya como que tenía cierta fama y lo iban, lo buscaban, hacía milagros. Y sanó una niña, no se explica cómo. Y bueno, le invitaron en aquellas ocasiones las autoridades a ir a un parque. Y dijo que no porque había un dragón ahí. No era el de Baristo. No sé, güey. Pero bueno, de las profecías que dijo es que el agua se iba a vender, mamón. Y vaya que se vende. Se iba a vender, güey. Que iban a haber caminos donde la gente pasaría muy rápido. No sé, las carreteras quizás. Uh-huh. Que habrían artefactos que volarían. Eso, pues, no sé en qué momento aparecieron los hermanos Wright, pero... Ajá. Principios del siglo XX. Sí, bueno. Y que la gente, y había gente que se burló de él, por supuesto, y le cortaron el cabello. Otra vez. Llegó una parte que se llamó Alachó. No sé, o sea, todas estas palabras. Todavía existe ese lugar. Sí, sí, hasta donde sé, todavía existe. Curiosamente en Yucatán los nombres de los pueblos no han cambiado. Qué chingón. Sí, porque los nombres son de origen maya y allá sí son muy celosos de su cultura, ¿no? Y esos pueblos incluso todavía hay partes en donde son maya hablantes totalmente. La radio es bilingüe, de hecho, en Yucatán. Órale, creo que aquí han intentado, ¿no? Aquí lo han intentado con la radio Chontal, que acaba de resurgir no hace mucho, pero allá no ha caído en el receso que cayó aquí. Allá siempre los mensajes importantes los tienen que dar en dos idiomas, pues en español y en maya. Bueno, la Choc, pues lo volvieron a encarcelar. Pero esta vez como que lo agarraron y dijeron, güey, no te queremos de aquí, y lo mandaron a Maxcanú. Maxcanú. Ajá. Y solo que en Maxcanú como que agarró no sé, güey, otro mood.
y dejó de caminar. Solo se dedicaba a flotar. Se topó con una multitud que lo escuchó, dio nuevos presagios, entre ellos que el régimen iba a cambiar radicalmente. El régimen sobre el Enequén. Ujú. Y sí pasó, solo que él se puso a cumplir su profecía. Según Bojorquez Ursáis, un académico de aquellos tiempos, dijo que no anduvo alebrestando a la gente en contra de los enequeneros. Ajá. Entonces, como está O sea, padre. voy a predecir esto, pero me voy a encargar de que pase, porque no Exacto. puedo quedar mal. Exactamente. O sea, como que agarraba y como que tenía siempre agarraba séquitos, Sí. como sus discípulos. Y, por ejemplo, como decían los protestantes, ¿no? Que ellos son el anticristo, la Ajá. chingada. Como que decía lo mismo, solo que los enequeneros o estos hacendados Ajá. son el anticristo, güey. Son el diablo. Son el diablo, güey. Y pues usaba como ese tipo de, no sé, de discurso, pues para ir a Alborotar. alborotar a la gente, güey. Pero bueno, después de eso hay una discrepancia. Algunos dicen que se fue al norte, junto con un grupo de seguidores, pero nada más llegó con 2 a Tulum. Y en la playa, se desapareció. Como que estas personas, estos discípulos, vieron una garza, güey. Y cuando volvieron a ver, ya no estaba. Bueno, otro dice que se fue a Chetumal. Pero ahí me encanta esta historia, güey. Porque dice que llegó a la playa y agarró una lona y la extendió sobre el agua. Se sentó arriba de la lona y se fue volando, güey. Ay, pinche Aladín. Se fue volando, güey. ¿Y a dónde crees que llegó? ¿A dónde llegó? En Jalapa, güey. Ah, mira. Ok. Ay, ¿cómo llegó a Jalapa si en Jalapa nada más pasa el río de la Sierra? Bueno, Sí, o sea, pero bueno, acordémonos que él se teletransportaba. A lo mejor en algún momento del vuelo, Sí. Elevó su ki y dijo, voy a Jalapa. Ya, Sí. y la lona se cayó al mar, güey, no sé. Sí. Bueno, o sea, no se sabe que fue justamente después de Pero no hay registros de dónde pasó. O sea, la cuestión aquí es que fue visto por última vez en Chetumal. Y luego apareció en 1920. Luego, ajá. Apareció en Jalapa. Sí. Ok, obviamente, sí, como dices tú, esto es más de cultura oral. De hecho, mucha de la información es dada por ancianos que fueron entrevistados, ponte que en los años 80 ya eran ancianos ya de 90, 80 años, güey. Sí, que lo tuvieron que haber visto en esa etapa. Pues. Ujú. Tuvieron que ser adolescentes o jóvenes en ese tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, te digo, se fue por el mar volando, no se supo qué pasó, pero apareció en Jalapa, o sea, literalmente apareció. Sí. Apareció. Estaba recorriendo las calles, se detenía en esquinas, miraba al cielo, al sol, pum, se ponía a predicar, güey. Entonces, a lo que yo entiendo, como que este cabrón gritaba o hacía una forma muy como estrafalaria de llamar la atención. Uh-huh. Bueno, y aparte con su apariencia, ¿no? Exactamente, dirías tú, para la época que un hombre anduviera con el cabello largo era como escandaloso, ¿no? Y bueno, a quienes lo escuchaba daba una serie de predicciones. Entre ellas dijo que venían terremotos, que iban a destruirse ciudades, volcanes, y que los niños iban a faltar el respeto a los padres al punto del homicidio. Bueno, no sé si ya ese tipo de cosas pasan todavía ahorita, ¿no? El parricidio que se le llama. El parricidio, güey. Habrán pugnas y muerte entre hermanos, yo creo que siempre. Sí. Caín y Abel fue la primera, imagínate. Exacto, güey. Sí. Y esta está cabrona. Padres violando a sus hijas. También. Iban a haber epidemias, guerras entre países y que los hombres se volverían egoístas y solitarios y perderían el Espíritu Santo. ¿Se cumplió? ¿Quién sabe? Y lo dijo en Jalapa. Eso. Lo dijo en Jalapa. ¿Verdad? En Jalapa hay una comunidad que se llama Calicanto. Perteneciente a ese municipio. Y en esos años había una tradición como que un poco extraña entre las familias de Jalapa. Ajá. Lo digo con conocimiento de causa porque mi familia paterna proviene de allí. La mamá de mi papá es de ese lugar. Con referencia a una de las profecías de Enoch de que padres violarían a sus hijas y cosas así, de incesto familiar y todo ese rollo. Tenían como que una idea medio absurda de que sus apellidos no se perdieran.
Entonces había casos en donde hermanos se casaban con sus hermanas, primos hermanos entre primos hermanos, o sea, era una mezcla canija de familias, o sea, prácticamente había zonas enteras de Jalapa en donde solamente había un apellido. Eran diferentes familias, pero provenían de la misma, porque era así como que, no, pues me gusta mi prima, así como el estilo Monterrey, me gusta mi prima, sobre, No me la voy a mames, robar, güey. y se iban, ¿no? Y ya ellos eran una familia, entonces sus hijos se apellidaban, tenían los mismos apellidos, o sea, por ejemplo, mi abuela se apellidaba Herrera. Oh, fuck. Sí, sus papás, los papás de mi abuela, se apellidaban Herrera. Más para que te des una... Endogamia ese pedo, ¿no? Sí, pues de esta apariencia no es de a gratis. Sí. Bueno, otra profecía que dijo este cabrón fue que las mujeres iban a perder el recato y se igualarían a los hombres. ¿Será? Ya hablaba de igualdad de género este cuate. Solo que es mal pedo, güey. Sí. Bueno, acuérdate, de eso lo vamos a hablar después de ese tipo de movimientos, ¿no? Pero pues imagínate, lo predijo en ese tiempo que iba a pasar ese tipo de cosas. Bueno, de hecho no está tan descabellado porque existía algo que se llamaba el Partido Feminista aquí en Tabasco, güey. Sí. Tabasco fue uno de los primeros estados donde votaron las mujeres gracias a Tomás Garrido. Ahí en Jalapa predijo que iba a haber una sequía y pues, según dicen que sí sucedió en 1930. Luego se aventaban profecías que tardaban 10 años, 20 años en cumplirse. Pero bueno, son profecías, no tenían que pasar al día siguiente, ¿verdad? Sí. Está chido, ¿no? Sí. Y bueno, ¿sabes cómo se despidió? ¿Cómo crees Flotó. que se cruzó el río caminando, güey? Esa anécdota sí la escuché. Ajá. Yo directamente de mi papá. Ajá. Me contó acerca del profeta Enoch. Lo conoció. Sí, lo conoció. Porque, te repito, la familia de mi papá es de Jalapa. Oh, fuck, ajá. Pero mi papá, pues toda su vida la vivió en Macuspana, ¿no? Pero pues sus familiares de vez en cuando iba a Jalapa a visitar a esa familia. Mi papá nació en 1941. Ok. Entonces, pues prácticamente mi abuela fue la que le contó esa historia de Enoch y lo del río. No mames. Sí, en Jalapa fue un super chisme. Ahorita ya es chisme viejo, pues. Sí. Sí. Pero en ese tiempo era así como que no, este tipo cruzó el río caminando. Pues, bueno. Sí, ese dato lo tengo de tradición oral directa. Investigaciones. Ahí sí. Qué chingón. Pero bueno, caminó sobre el agua y desapareció en la selva, güey. Y bueno, meses después llegó al puerto de frontera. Se puso a predicar en el parque central y en las calles principales. Algunos se portaron chido con él y él los bendijo y dicen que a estas personas sus negocios les fue bien. Fue padre, ¿no? Uh-huh. El resto de gente pues lo mandaban a la chingada, güey, porque pues, se iban con la pinta, ¿no? De pinche pordiosero. Sí. Y lo encerraron en la cárcel municipal. Lo raparon. ¿Otra vez? Lo raparon. Y el barbero que lo trasquiló se le deformaron las manos y los pies. Artritis. Güey, puede ser una explicación. Una coincidencia, sí. Y bueno, el caso que fue liberado, pues se fue. Pero antes mandó una maldición sobre frontera. Dijo que la villa iba a acabar por fuego y que jamás prosperará. Hasta la fecha. No sé, yo no soy de frontera, no he ido allá, güey. ¿Y ese incendio sí ocurrió? ¿Ese incendio ocurrió? En 1955, porque hubieron unos disturbios por la alza de gasolina. Así es. Y hubieron varias personas que empezaron a quemar cosas. Pero bueno, ¿cierto? Mucha gente perdió su identidad por ese incendio. No manches. Sí, porque pues obviamente se quemaron los archivos de municipio, de las actas de nacimiento y todo ese tipo de cosas. Y pues mucha gente ahí anda, que todavía, que nació en esa fecha y que fueron asentados en esa fecha, pues tuvieron que ver la manera de conseguir su acta de nacimiento de nuevo porque no existía. Imagínate. Pues esa profecía tomó, ponte que unos 35 años en cumplirse, pero bueno, dijo que iba a haber fuego y hubo fuego. Y fuego. Bueno,
Luego apareció en Villahermosa. Aquí apareció en el mercado Pino Suárez. Ajá. El mercado estaba donde está ahorita el Museo de Cultura, ¿cómo se llama? El que está enfrente del Parque Juárez. Ah, ya, el Centro Cultural Villahermosa. El centro cultural, ahí era El mercado. el mercado Pino Suárez. Porque antes hasta ahí llegaba el río. Hasta ahí estaba el río, andaba cerca, güey. Y bueno, lo mismo, apareció. No entró caminado de nada, apareció. Y gritó para llamar la atención y empezó a predicar. Este vato estaba acostumbrado como a ir entre poblados, pueblitos. Como que evitaba entrar a ciudades grandes, güey. Yo creo que por esto. Donde empezó a gritar y a predicar así a gritos, la gente le empezó a aventar chingadera y media, güey. Le empezó a aventar frutas, huevo, piedras, lo que tuvieran en la mano, así de cállate, coño, güey. Cállate, coño. Entonces el vato pues se intentaba limpiar, güey, pues no lo dejaban de amedrentar. Hablar, ¿no? Y el caso que el vato dijo, bueno, pues me voy, güey. Y se fue, güey. Y entonces la turba lo seguía, güey. Le seguían aventando cosas, güey. Y como tú dices, estaba ahí cerca del río, güey. Sí. Entonces llegó al río y la gente se quedó callada, güey. Se quedó callada y luego el silencio se rompió. Y empezaron a escuchar así alaridos, güey, de susto, de asombro, güey. Y el Chas, ¿qué crees que había pasado? Déjame adivinar, estaba caminando sobre el río. Estaba caminando sobre el río como si fuera una terracería. Se fue a Gaviota. No, apareció en Macuspana. Por eso, pues se fue a Gaviota, se cruzó el río. Allá. Ya no regresó a Villa, güey. Ya. Pero apareció en Macuspana en 1930. Y siguió con lo mismo. Predicaba. Igual a los que lo trataban bien, los bendecía. Lo humillaron, le cortaron el pelo otra vez, güey. Pero bueno, no había bronca, güey. Comía miel y le crecía, güey. Le crecía de nuevo. Lo expulsaron de ahí, pero antes maldijo a los gobernantes. Y aquí te va otro dactazo. ¿Te acuerdas de Centeno? Sí. Bueno, le aplicó otra vez con Epigmenio Antonio. Era presidente municipal. Y poco después de que se fue, ¿no? Se agarró a balazos con un tal Chuncámara. Obviamente murió Epigmenio. Sí. Epigmenio, perdón. Epigmenio murió. Sí, en ese tiempo era fácil echarse bala en cualquier parte. Pues sí, güey, pues en ese tiempo puedes decir, Lecho, te van a matar, güey. No, era de que, ¿qué me ves? Nos echamos balazos, sí, va. Sí, como el viejo pero aquí en Tabasco, en Macuspana, hay mucho testimonio de muchas balaceras de gente, balaceras reales y balaceras ficticias. Saludos a la familia de don Ernesto Álvarez allá en Macuspana. Ese es un personaje del que vamos a hablar después porque... Así, definitivamente. Vamos a hablar algún día de las historias fantásticas que contaba la gente y que solamente ellos se creen. Ajá. Y ahí vamos a hablar de ese personaje, don Ernesto Álvarez allá en Macuspana. Pero bueno, entonces el alcalde se echó bala con otro tipo por algún motivo que ellos no se sabe. Sí, y llevó las de perder el alcalde que mandó a encerrar a Enoch. Exactamente, pero Enoch le dijo, tú, maldito. Sí. Anduvo en el municipio Junín del estado de Táchira, que es Guatemala. Ajá. En Guatemala. Obviamente pues resaltaba porque no parecía un lugareño de allá. Uh-huh. Y aquí hay un datazo. Bueno, en alguna ocasión alguien le oyó decir que otro hermano suyo, de nombre Elías, predicaba el mismo mensaje en otras partes del mundo. A cada uno le correspondía medio mundo de jornada, y así entre los dos cubrían la totalidad del mundo. Este dato no se puede corroborar, tampoco negar, pero bueno, él dijo que Elías era su carnal, güey. Bueno, el investigador Horacio Cabrera Sifones hizo una publicación sobre el paso de Enoch y nos da esta descripción. Era un hombre normal, sin rasgos de divinidad, más bien de charlatanería. En su paso por Guayana buscaba los caminos más solitarios, dando la apariencia de hombre que huye, mirando siempre por encima de los hombros y evitando en lo posible el contacto con los hombres. Dice que aquellas personas más incrédulas, al exigirle explicaciones o someterlo a pruebas de santidad, encontraban un hombre huidizo y evasivo en sus respuestas. Sin embargo, tenía siempre una actitud de superioridad y de displicencia, muy alejadas de la imagen santa que se supone que debía de tener.
Altivo, autoritario y soberbio. Dejaba regados en el camino sentencias y vaticinios de desgracias. Entonces como que ya nos damos una idea de por qué lo madreaban. Sí, pues obviamente todo el mundo lo tiraba a loco, ¿a qué más, no? Y bueno, luego pasó por algo que se llama la Manga del Río. No conozco nada de allá. Y ahí llevaba un discipulado. Y de su discipulado estaba conformado por los 7 José. Una especie de confraternidad mística en la que sus miembros tenían ese mismo nombre. Ujú. Entonces como que pues ya, ¿cómo se llama? Pues ya no. Se topó con guerrilleros allá. De hecho como que, no estoy muy seguro, pero una de las cosas que leí es que cuando estuvo acá en Villa sí se topó con los camisas rojas. Que quizás fueron ellos los que lo raparon Ajá. y así, pero pues no me quedó tan claro. Pero era una constante, siempre lo andaban rapando. Siempre Sea quien fuera, guerrilleros, policías, gente común, siempre lo andaban rapando. Ajá, pues entonces pues quién sabe qué pedo, güey. Bueno, se topó con un guerrillero de allá como es, a lo que entiende este guerrillero es como si fuera un Emiliano Zapata de nosotros, Ujú. solo que de allá. Solo que le apodaban Maizanta. Y Maizanta preguntó quién es este cabrón porque lo seguía mucha gente luego. Sí. Y entonces dijeron, no, pues es el profeta, ¿no? Y el profeta cuando lo vio dijo, este cabrón es un ángel de la muerte, güey. Y Maizanta así se sacó de pedo, güey, de que te vato le empezó a gritar Sí. chingaderas y como era también como muy religioso, pues nomás se fue. Que igual casi lo balacea, güey, porque se puso a predicar a sus hombres, güey. Ajá. Y dijo, el que se vaya, se va muerto, güey. Se va muerto y pues ya, pues obviamente no se entró, güey. Y bueno, lo último que se supo de testimonios de ese lugar es que resultó detenido en el medio Apure, no sé dónde sea, por el gobierno y se movió a un estado en Bolívar. En Bolívar pasó algo bien padre, güey. Intentó hacer un milagro Ajá. con agua y dejó ciego a alguien, güey. Ah, No se explica, güey, ¿qué fue lo que pasó mal? qué fue lo que pasó mal, pero pues lo madrearon, güey, y lo metieron a la cárcel, güey. Ay, padre, diríamos por acá. Y bueno, deambuló por América Central, Colombia, Venezuela, Guyana Británica y Francesa. Surinam, no sé dónde es Surinam. Esa parte es pegada al Caribe, es la parte del Caribe del Océano Atlántico, o sea, donde está, digamos que sobre Brasil, toda esa parte pegada hacia allá. Son países vecinos todos esos. Wow, pues llegó a Brasil, Uruguay y Argentina, güey. O sea, yo no he viajado tanto como este cabrón, güey. Sí, y a pie. Y a pie, bueno, él dijo que... Bueno, se teletransportaba o se subía al mar, ¿no? En su alfombra voladora. Agarraba una lona, güey, ¿sabes? Sí. Pero bueno, luego él decía, güey, que aceptaba rides en los ferries o en algún barco, güey. O se teletransportaba, qué sé yo, pero bueno. Pero es curioso que en toda esta parte de Sudamérica, o sea, de México, del sureste de México, bueno, Veracruz, el sureste de México, Península de Yucatán, Guatemala, América Central, en todos lados haya pasado, o quizás sea coincidencia de otro personaje que pudiera haberse dado a la par, ¿no? No sabemos. De hecho, sí hay registros de otras personas como que tenían como esta onda, güey, de creerse profetas en esa época. Pero aquí te va, lo cabrón, güey. De hecho, parte de esta investigación que leí se llama el profeta Enoch entre los mayas de Yucatán, de un cabrón que se llama Paul Sullivan. Paul, güey, si alguna vez llegas a ver esto, te amo, güey. O sea, Sí. ese vato tira un chingo de luz acerca de este cabrón. Y bueno, llegó a Río de Janeiro, güey. Se instaló en una playa que se llamaba Gabea. Y por fin pudo tener una capilla, güey. Y estamos hablando de que la gran mayoría de los países en los que fue avistado son países de habla castellana, de que hablan español, pero en las Guyanas y en Brasil, en las Guyanas para empezar, ¿cómo le hago? hablan francés, una mezcla de francés, inglés y español en las Guyanas. Ajá. Y en Brasil, pues obviamente el idioma oficial es el portugués. Güey, está cabrón, el pinche no, güey, tenía el don de lengua, güey. Sí.
Estaba cabrón, güey. Pero bueno, ahí se le puso el nombre del profeta de Gabea, por de la playa. Pero no se explica qué pasó, pero la policía lo volvió a encerrar. Lo raparon, lo raparon y lo mandaron al manicomio, güey. Pero en este manicomio fue tratado por César Osorio, un psiquiatra en Sao Paulo. Aquí está lo cabrón, güey, porque, o sea, lo último que se había sabido de este cabrón era que anduvo en Mérida y anduvo acá, en estos países, pero ya. Uh-huh. Pero esto de que terminó en Sao Paulo fue por un libro que que publicaron en el 68, si no mal recuerdo, que se llama Misticismo y Locura, que es una traducción de un libro más antaño y que fue escrito por César Osorio. Uh-huh. Y ahí describió este caso de que, güey, me llegó acá este cabrón, sí, que es de Mérida, se llama Laureano Ojeda, sí, anduvo, y te quedas, güey, o sea, sí, ese es el mismo cabrón, güey. Está cabrón, entonces no pudo tratarse de otro personaje distinto, ¿no? Ajá, y pues que coincide, ¿no? La historia de que lo raparon, la túnica y todo eso. Pero bueno, el caso que en Sao Paulo fue tratado psiquiátricamente y fue diagnosticado con paranoia y parafrenia, con delirios proféticos y constantes alucinaciones visuales y auditivas. Es decir, revelaciones divinas tanto dormido como despierto. Ok, uh-huh. Le pregunté a un amigo psicólogo qué es la parafrenia. Y dice, es como la esquizofrenia, solo que la diferencia es que la esquizofrenia sigue un deterioro de la personalidad o de de lo cognitivo de la persona, ¿no? Y la parafrenia no, era totalmente normal, solo que sí tenías sus alucinaciones. Ya. Yeah. Entonces, por un momento, pues, de que te estaba diciendo mentiras, no te estaba diciendo mentiras, porque el vato realmente sabía de lo que hablaba, para empezar, porque se había preparado, digamos que por su lectura y todo ese tipo de cosas, pues sabía de lo que estaba hablando, de alguna manera, ¿no? Sabía, y pues, o sea, no te mentía en el aspecto de que, pues, lo que él te decía, que veías un dragón y cosas así, que era de neta, güey. Sí, traía realidad aumentada el tipo, ¿no? Antes de la existencia de la IA y todo eso. Estaba Enoch. Enoch, güey. Estaba Enoch. Pinche Enoch, güey. Predijo la realidad aumentada, güey. Y bueno, y ya no se sabe más de él. Sí. Si lo sacaron del manicomio, regresó. O se quedó allí para siempre. O se quedó ahí, ya no se sabe. Ya no hubo más registros de Enoch. Ya no hubo más registros de Enoch, perdón. Y bueno, algo interesante que es de la historia de esta persona es que anduvo en lugares con conflictos armados, en todos. Sí. Como tú mencionabas, ¿no? Estaba... Sí, en Yucatán, las cuestiones de los enequeneros. Acá... La revolución, el garridismo. Cuando anduvo acá, que en Apure, uh-huh, había un movimiento armado, por eso se encontró a guerrilleros ahí. Entonces, de los cronistas que leí para investigar esto, pues dicen como que esto aunado de la desesperación, la inocencia, llama a ellos, ¿no? De los pueblos a los que él visitaba, pues era como un buen caldo de cultivo para este tipo de historias fantásticas, ¿no? Bueno, y repitamos, eran los albores del siglo XX, o sea, todavía dirían en mi rancho, todavía amarraban a los perros con longaniza, ¿no? O sea, había mucha inocencia en la gente, o sea, eran fáciles de impresionar, o sea, la ignorancia que había en muchos pueblos en donde gente no sabía ni leer ni escribir y creían en lo que fuera, en lo que hubiera, pues. Ándale, y pues, o sea, muchas personas pues como que hablan de esto, de que sí es de neta, o sea, los ancianos dicen que sí es de neta, de que este vato no comía, que volaba, sí, se teletransportaba, cruzaba el río, caminando, uh-huh, sí. Pero, quisiera concluir con, una cita de uno de los investigadores de los papers que leí para hacer este episodio. No sé su nombre, nada más está citado como Babnarsky, uh-huh, que es un investigador de la cultura maya. Dice, concluye que en las historias de Quintana Roo se refleja cómo los mayas suprimen sus recuerdos de guerra, trauma y desplazamiento y las reforman en relatos mítico-históricos.
Yo creo que eso aplica pues también como a todas estas poblaciones por las que anduvo esta persona, porque Sí. este, pues, eran tiempos de mucho trauma, ¿no? Y de mucho miedo. Hubo se puede decir, una etapa de exterminio de los mayas en Yucatán, de hecho. Exterminio, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, esta persona pudo haber canalizado sus traumas de la infancia en toda esta serie de situaciones que él utilizaba para evadir su realidad, ¿no? Claro. Sí, 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 totalmente. Su escape de la realidad era la Biblia o las historias bíblicas y la tradición oral del pueblo maya, del Chilam Balam, del Popol Vuh, todo ese tipo de cosas que venimos platicando sobre las cuales él formó sus creencias. Uh-huh. Y bueno, quizás su único pecado fue querer que la gente viviera como él, ¿no? Uh-huh. O en base a lo que él creía. Claro, y pues obviamente y si le tiraba como piedra a los protestantes, por ejemplo, ¿no? Pues Sí, sí. los llamaba anticristos y así. Sí, y aparte, pues en ese tiempo, de ser un México, una Latinoamérica totalmente católica, digo, Uh-huh. las religiones protestantes, pues, llegaron a América con los ingleses que llegaron a Estados Unidos, Uh-huh. Los puristas. Sí, los puristas, pero pues de ahí en fuera de Estados Unidos para acá para abajo, todo mundo católico 100%, no había otra religión más, pues, imagínate, de repente se te aparece gente que te viene predicando otras cosas y no, esos son del diablo, quítate, ¿no? Exactamente, o sea, está cabrón, pero bueno, ¿qué enseñanzas nos podríamos aprender de Nock? Si Akira Toriyama conoció la historia de Nock, de allí se basó para crear a Goku. Alguien que se teletransportaba, volaba en una nube. Uh-huh. ¿Qué más podríamos Que está más establecer? pelada decir que hay un dragón Sí, a que hay una persona que no quieres que te vea, güey. es correcto, sí. Sí, convivía con gente que andaba siempre peleando. En la Uh-huh. primera saga de Dragon Ball, Goku siempre andaba con guerrilleros, peleaba con guerrilleros ¡Sí, es y cosas así. cierto! Sí, ¿qué más? Parte de las transformaciones de Goku siempre le crecía el pelo. Ah, ok. Sí, cuando se transforma en Super Saiyajin Sí. fase 3, le crece el cabello, ¿no? Y de ahí en todas las demás. Yo me llevaría esa, ¿no? Comer Sí, mucha miel, güey. sí, a lo mejor, bueno, Goku comía muchas cosas, pero miel quizás, ¿no? Pues con miel es la que le crecía el pelo a este Ajá, cabrón, pero güey. bueno, a sí le crecía con miel, entonces creo que ahí está el remedio para la calvicie. Miel con plátano. Coman mucha miel con plátano. Y bueno, este ha sido el chisme del día de hoy. Andamos buscando sponsors nuevamente, hacemos la invitación. La invitación, aquí en el video van a ver las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros, si ustedes tienen ese interés. Y también, si quieren compartir algunas historias de las que quieran que investiguemos y desarrollemos aquí en Chisme Viejo, pues también lo pueden hacer. O si conocen algún otro testimonio sobre el profeta Enoch, compártala con nosotros y pues ahí vemos qué hacemos con ellos. Sí, para que no se pierda esta bonita historia que nos contaron nuestros padres o nuestros abuelos o que investigamos en la web. Hasta luego. Adiós.